entrevista. Te cuento, este es un proyecto que llevamos a cabo con un colega tuyo, que es Slavin, y 3 estudiantes de medicina. Empezó fundamentalmente Luciano y después se agregó Lucila y Luz Moldes. Y es un proyecto que apunta a mostrar problemas y soluciones en el campo de la salud y la educación. Y como fue impactante lo de la marcha médica, de hecho tuvimos una entrevista con el presidente del Consejo de Médicos, con el presidente de los autoconvocados, y mañana, mejor dicho, dentro de un rato tenemos con el presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios. Dijimos, bueno, ¿qué pasa con las otras profesiones de la salud? Que no, hay como un silencio ahí. Entonces, bueno, primero, que nos cuentes quién sos vos. Veo que sos un tipo joven, a cargo de un colegio interesante y muy complicado por las prácticas de protocolo, que ya vamos a charlar un poquito. Pero primero, preséntate vos, José. Bueno, sin lugar a dudas que si me tengo que ver en un espejo y tratar de marcar un poco lo que fue la historia y de cómo llego al lugar en donde estoy, primero que nada, soy un padre de familia y un odontólogo que también, al igual que muchos, busca respuesta en el área institucional. Bueno, me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2005. Prácticamente tuve un año de impasse. Realmente empezar en la profesión para los odontólogos no es tarea fácil. Siempre fue una actividad que demandó de muchísima inversión porque generalmente se desarrolla de manera individual. Claro. Ante lo cual, bueno, ya vamos a hablar un poco de lo que es el sistema cooperativo de trabajo que nosotros bregamos desde el colegio para comenzar con la actividad profesional, ¿no? Y en ese sentido, bueno, después de ese año de impasse y tener la posibilidad de que desde la familia me pudieran apoyar para poder montar el propio consultorio y después van a ir devolviendo de a poco ese dinero, uno no encontraba respuestas en el área laboral. Uno estaba asociado a diversas instituciones, entidades, sobre todo de segundo grado, que son las que tienen la posibilidad de firmar los convenios con obras sociales, y vivíamos una situación muy parecida a la que se vive ahora. Odontólogo joven que se endeuda, odontólogo joven que no ve los frutos de su trabajo, que cuesta iniciarse. Y el primer cobijo lo tuve en un círculo odontológico en donde me invitaron a participar, a trabajar, a que esas respuestas, la idea era buscarlas entre todos. Y la realidad marca de que no hay muchos odontólogos comprometidos en formarse en el área institucional. Esa es la realidad. Generalmente son comisiones de pocas personas. En mi caso es un círculo de 105, 110 socios, y en las reuniones a duras penas somos 5 personas. Y esta pandemia, bueno, reflejó eso, reflejó la falta de personas que se dediquen a la actividad dirigencial, la falta de unidad profesional. Cada uno estaba inmiscuido en sus propios problemas, en la cotidianidad del quehacer diario, en el caso nuestro de la odontología. Y la pandemia, yo siempre digo esto en las notas, reagudizó un problema crónico. No Claro, fue ni menos que eso. Efectivamente. Si vamos a hablar del área médica, yo creo que hay que incluir la odontología, los bioquímicos, los kinesiólogos, los psicólogos. Todos atravesamos un problema, y casualmente el otro día escuchaba lo que paga una obra social provincial por una consulta, por un apéndice en el área médica, y realmente me sorprendía. Y si yo doy los valores que se están abonando por prácticas odontológicas, claramente también nos vamos a ver sorprendidos. Y yo creo que la falencia no pasa por quien negocie el convenio o la institución responsable de la negociación, pasa porque hay un sistema de salud que tiene diversos tipos de falencias. El área privada claramente es soporte de un área pública, que en la Argentina, yo siempre digo esto, tenemos la virtud de gozar un sistema sanitario público que en otros países no tenemos. Por lo tanto, criticarlo sería desleal. Creo que habría que apuntalarlo, apoyarlo, fortalecerlo, pero ese crecimiento tiene que venir aparejado de pautas claras de trabajo, sobre todo en el área laboral. Y casualmente recién me demoré un rato más porque tenía un colega desesperado por una situación laboral prácticamente insostenible en la cuestión de relación de dependencia. Y en ese punto, desde el colegio, asesoramos a los profesionales, pero no hay una respuesta concreta
para lograr lo que es esa relación laboral formal, para que seamos considerados trabajadores. El profesional en sí, y ya acá nos vamos a otras áreas fuera del rubro salud, en sí el profesional nunca fue considerado un trabajador. El profesional es profesional y no dejamos de ser trabajadores. Entonces, cuando estamos en una relación de dependencia, y quizás aquí desde Aclisa existan algunos puntos en común y otros en conflicto, quizás, ¿no? Porque la situación de clínicas y sanatorios quizás bregan por otro objetivo común, que es el mantenimiento en pie de esas unidades asistenciales. Pues esas unidades asistenciales son mantenidas por médicos, en este caso. Hay muchas clínicas odontológicas que son mantenidas por los odontólogos en sí, y el financiamiento viene de un sistema de prepagas de obras sociales o de mutuales, que en sí tienen una superintendencia que debería generar un contralor, y si lo realiza no hay constancia pública de eso, y en este sentido ahí sí podemos entrar a hablar de lo que son los aranceles y los honorarios. Pero antes de que entres ahí, José, porque te quería hacer una pregunta. ¿Cómo no? Por un lado, noto que el colegio, en el caso particular, está tomando como posición al respecto de ciertas entidades que financian, porque tengo entendido que tenés una carta de repudio a Jerárquico Salud, por ejemplo, en el colegio, que Sí. no era cómo ver eso. ¿Vos notás que hay un acompañamiento de los colegas o es una cosa que por ahí se respeta, no se respeta? A ver, Eso. sí, hay una situación que prima, que es la situación económica, lamentablemente, Sí. en donde uno entiende que en este caso el convenio de jerárquico lo tiene la Federación Odontológica de la provincia de Córdoba. Uno entiende que es necesario conservar los convenios para garantizar ese trabajo a los profesionales que están asociados a esta entidad. Pero lo que sucedió con Jerárquico, que hizo una disculpa por escrito, un cargo gerencial de la entidad, lo que sucedió fue que menospreció y ensució lo que es la profesión odontológica, tratándonos de una cofradía. Puntualmente el presidente dijo eso, y prácticamente nos trató de estafadores. La situación, yo creo que transcurrió en un marco de desinformación para con esta persona, porque claramente hablaba del kit que estamos necesitando para protección personal, tanto del paciente como del profesional, y se olvida que detrás de esa indumentaria especial, particular, que es propia de los actos quirúrgicos complejos nuestros, como implantes, quistes, tumores y demás, pero no para prácticas cotidianas, como puede ser una restauración, un tratamiento de conducta, venían a engrosar el gasto, pero también el protocolo viene a ampliar el tiempo operativo para desarrollar una práctica. Y lo que no creo que la gente, aún los pacientes y las prepagas, no llegan a entender es de la importancia que tiene para el profesional respetar los tiempos operativos, porque de esa manera nosotros tenemos posibilidad de garantizar los medios, que es lo que la ley nos pide, garantizar los medios, no los resultados. Y nosotros tenemos que garantizar que nuestro consultorio unipersonal, clínica o centro asistencial de alta complejidad cuente con todas las medidas de bioseguridad. Somos responsables por eso. ¿Y vos estás convencido que es una profesión de riesgo la odontología hoy? Sí. La odontología viene siendo una profesión de alto riesgo desde hace mucho tiempo, no declarada. Sabemos que estamos vinculados y expuestos a muchos agentes biológicos y en un contacto directo con el paciente, y a su vez la necesidad imperante de tener que atender, en muchos casos, 4 o 5 pacientes por jornada laboral, es decir, por mañana o por tarde, todo lo que implica esa situación. Tengamos en cuenta lo siguiente, la odontología no se rige solo por la consulta. La odontología se rige por las prácticas que de manera cotidiana realizamos, y nosotros podemos pasar de realizar una restauración a pasar a un tratamiento endodóntico o el tallado de un pilar protésico, por ejemplo. Entonces, no es una disciplina que por lo menos en América Latina se pueda marcar por la especialidad, como sí sucede en el área médica,
en donde están mucho más marcadas las especialidades. Eso no está sucediendo con la odontología y claramente nos lleva a generar la polipráctica o el polirrubro, si lo queremos ver de ese modo. La especialidad es algo que tenemos que fortalecer, es algo que tenemos que desarrollar y avanzar sobre ello, pero claramente en el marco contractual también se debe garantizar una diferenciación en cuanto es el honorario del especialista, ¿no? Eso no está sucediendo, creo, en el área médica en general, No, y en particular en odontología no está sucediendo. para nada. Es verdad, y está bueno que lo empiecen a difundir, porque tampoco hay conciencia de eso. Me parece a mí que también está acotado al tema económico, porque como uno ya va, se funciona con el costo prácticamente, cualquier aumento de tiempo, como decís vos, para seguir un protocolo, implica, o usar elementos, insumos que, bueno, tengas que tener para protegerte más, implica un impacto directo en el arancel. No sé, ¿ustedes eso lo han visto? O sea, ¿cómo lo están trabajando? ¿Hay cierta respuesta de los organismos como para ayudarlos? Mira, Leandro, nosotros cuando inicia la pandemia aquí en la Argentina, básicamente, allá por el 18 de marzo, tomamos la decisión del colegio de sugerir la suspensión de las actividades y 4 o 5 días después se inicia el aislamiento social preventivo y obligatorio. Ya en aquel momento veníamos viendo los protocolos que, sobre todo, bueno, llegaban desde España, y veníamos viendo también cómo nos íbamos a adaptar y empezamos a trabajar en conjunto con el COE. Nosotros elaboramos un proyecto, la Facultad de Odontología, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Colegio Odontológico, en donde le damos unas recomendaciones y en base a eso se armó el protocolo. Claramente había una incidencia directa de los tiempos operativos, por eso nosotros a través de una estructura de costo que manejamos en odontología para todas las prácticas, la estructura en sí es un mecanismo técnico para obtener el costo tanto directo como indirecto, es decir, el costo fijo o el costo variable. Y por otro lado, el componente de honorarios. Nosotros cuando hicimos el cálculo de costo, solamente aplicamos el componente de costos indirectos, ¿sí? Costos indirectos y costos directos, perdón. No contemplamos honorarios en ese tiempo que excedía el nuevo protocolo. Y claramente todo lo que era batas, hemorrepelentes, pasaron de tener un costo de 50 pesos aproximadamente en el mercado a 310 pesos. Estamos hablando que lo necesitábamos para 2 personas. También tuvimos problemas con la obtención de barbijos. El Colegio Odontológico tomó la decisión de importar una partida de barbijos para garantizar ese elemento de protección personal. Claramente los tiempos son lentos, ya los tenemos a disposición de los matriculados, esperemos que esto también genere una caída en los precios, porque realmente obtener elementos de protección personal de calidad y a un precio razonable es muy complejo. Y sobre todo, lo importante era hacerle entender al profesional no solamente el costo, sino la importancia de la aplicación. Y ahí saltó una falencia, que era de que muchos profesionales no habían entendido nunca la metodología de cálculo de la estructura de costo. Y ahí apareció otro problema, que era la negociación con los sistemas prepagos y mutuales, que hasta el día de hoy círculos y asociaciones vienen haciendo un trabajo de destajo para que incluyan ese costo de protocolo en las prácticas a realizar, o en su defecto que le dejen muy en claro al paciente de que es un módulo no cubierto, ¿no? Porque si no tenemos que entrar en un conflicto con el paciente en explicar cuestiones que ya hoy en la comunidad toda está presente el hecho de que nosotros tenemos que establecer este protocolo de manera obligatoria, más allá del costo inherente, ¿no? Hay una cuestión que es la negociación con los sistemas prepago, que es muy duro para quien les toca. Yo lo veo con la gente de la federación y los círculos que permanentemente están trabajando y probablemente nunca lleguen a satisfacer la necesidad de nosotros, los odontólogos, porque este marco desregulatorio y de libre mercado genera una distorsión en los servicios de salud en este caso. ¿Y hay algún trabajo conjunto que estén haciendo ustedes con la federación, por ejemplo, odontológica? O sea, juntándose con todas otras instituciones que tienen que ver con los aranceles, como para que se tenga en cuenta toda esta situación.
En tiempos de pandemia realmente es complejo poder Claro. articular cuestiones. Nosotros en diciembre tuvimos una reunión ampliada de consejo en donde participaron algunos delegados, no todos, algunos delegados de representantes de círculos y asociaciones, en donde expusimos la importancia de recuperar el orden público de los honorarios en la provincia de Córdoba, para tener al menos un piso en las negociaciones que esté garantizado por el honorario que tiene carácter alimentario. Nosotros entendemos que el honorario es irrenunciable. En Bien. conjunto con eso, nosotros teníamos un anteproyecto Sí, que no solamente fijaba o se pretendía fijar lo que eran los aranceles reconocidos a nivel nacional de la Federación Argentina de Colegios, sino también reconocer lo que es la relación laboral en la práctica privada, es decir, que un odontólogo con una relación de dependencia tenga una garantía de cuál es su salario, ¿sí? Y qué es lo que debe responder bien. la patronal con respecto a los aportes y demás. Todo eso no lo tenemos regulado en realidad en Argentina, no solamente en Córdoba, ¿no? Claro. No existe, como lo nombré antes, No hay. la concepción del profesional como trabajador, ¿sí? Ese José, anteproyecto, sí. discúlpame, ¿eso es lo que tiene que ver con esta ley de arancelamiento que anda dando vuelta de profesionales independientes? Hay una, bueno, la pandemia generó mucho tiempo para que los colegas reflexionen, investiguen y se formen, inclusive Sí. me han estado consultando. Yo les estuve explicando de que en Argentina tenemos dos inconvenientes: el decreto reglamentario nacional, que Ujú. es el decreto que regula la economía, allá por el año 91, y en Córdoba la modernización del Estado, que regula los honorarios profesionales. Esas dos son trabas que vemos desde el punto de vista de honorarios y de arancelamiento para poder avanzar con la garantía de fijar aranceles, ¿sí? U honorarios, porque hay que separar el concepto de ambos, ¿no? Por el otro lado, hay una cuestión inherente a lo que es la normatización de trabajo de las prácticas. Nosotros desde el colegio insistimos en que el colegio debe visar y homologar los contratos, pero no para coartar la posibilidad de trabajo o la posibilidad de firma de los mismos, sino para garantizar lo que es una normatización en función a alineamientos científicos y técnicos. Si yo en una consulta tengo que destinarle media hora, 45 minutos, se presupone que eso va a llevar aparejado un costo, y no le puedo exigir al profesional que para poder cubrir ese costo haga una consulta cada 15 minutos, ¿me explico? Claro. Entonces estamos entrando en lo que es la explotación laboral. ¿Qué es lo que sucede en la relación de dependencia? Yo entiendo que discutir estas cuestiones empieza a generar cierto temor o escozor por los intereses particulares que pueden tener cada sector. Pero acá la discusión no está en coartarle la posibilidad de trabajo al profesional o a la entidad secundaria, Claro. sino poner reglas claras para con el sistema de salud prepago. Y hay una cuestión que regula la superintendencia, que es los coseguros de ley. Y la Ah, pregunta sería, ¿qué pasaría si en la ley de prepaga y obras sociales el coseguro de ley pasa a ser la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar el sistema prepago y lo que debe abonar en consultorio el paciente? Hay ciertas líneas de trabajo que tienen que surgir desde la modificación del marco normativo, pero por el otro lado también ir analizando cuál es la aplicabilidad. Lo cierto es que hoy no tenemos un marco normativo, está todo desregulado, y la idea es ir presentando proyectos para sentar la discusión de esta cuestión. bien. Interesante, porque están en una lucha compleja. ¿Y hay alguna articulación con otras entidades? Por ejemplo, con este tema de los movimientos de los autoconvocados. Sé que anduviste por las reuniones, nos comentaron, está el presidente del Colegio de Odontólogos, bueno, por lo menos hubo una actitud tuya de encuentro con este grupo. Pero bueno, yo por ahí converso y como que pareciera que cada uno está pensando en lo suyo, ¿viste? Pero indudablemente que siempre la unión hace más fuerza, ¿viste? Pero quería saber si vos has tenido alguna articulación, si hay algún Mira, proyecto. con respecto a los proyectos que mencioné, un poco como que quedaron frenados porque la idea era ir avanzando junto a FEPUC y la Comisión de Salud en cuestiones particulares vinculadas a todos los colegios profesionales y no solo odontología, ¿sí? Y por el otro lado, respecto al tema de movimiento de autos convocados que está sucediendo prácticamente en la mayoría de las profesiones, yo tengo un criterio formado de que
que la persona que venga al colegio a solicitar una explicación, por más que esa explicación no sea del agrado de la persona, uno recibirlo y Muy brindársela. bien, muy bien. Eh, con respecto a los autoconvocados, bueno, se suscitó un movimiento bastante grande a nivel nacional, en realidad, que recae en Córdoba, obviamente, pero lo que uno empieza a ver es que esa lucha se empieza a desmembrar porque no hay una unicidad de criterio o no hay una directriz. Y además hay que reconocer que el contexto de la pandemia no nos Ujú. permite ser muy realistas, porque honestamente avanzar sobre una ley de honorarios en este contexto en donde los problemas económicos abundan en todo el país, es probable, no digo que sea una certeza, que no sea el momento adecuado. Ujú. Pero sí garantizar que se reconozca la odontología como profesión de riesgo para que eso siente una base, un precedente para después avanzar sobre estas Claro, normas. no, ya El, discutí de otro modo. sí, el movimiento autoconvocado lo que generó fue una movilización interesante. De hecho, están proponiendo, por lo que me han comentado, distintas comisiones de trabajo para fortalecer y acercar proyectos. En lo particular, hace muchos años que vengo vinculado a las instituciones en sí, y siempre las trabas están en el marco normativo. O sea, las ideas que tenemos son buenas, pero el marco normativo no nos permite avanzar. Y siempre digo esto, tenemos la espada de papel, que es la ley de colegiación. O Claro. sea, es muy difícil salir a pelear con una espada de papel. Yo creo que este movimiento autoconvocado va a generar un cambio de paradigma. Es gente que probablemente se empiece a acercar más a las instituciones. Realmente tengo un deseo de que ese acercamiento sea para sumar y no por intereses sectoriales o particulares, Claro. que, y que se aproveche esta cuestión de crisis global, y sea realmente un cambio de paradigma para formar esa escuela de dirigentes, como decía un colega hace un tiempo, y que vayan formando para cada uno poder aportar desde su lugar, ¿no? Qué interesante lo que decís. Porque a veces no se piensa en el futuro, en otras generaciones. Si uno puede ir preparando, indudablemente tiene trascendencia. José, una última pregunta. Según el protocolo de atención COVID, ¿qué es Sí. lo que está permitido y qué no en la atención de ustedes, de su profesión? Bien, al día de hoy la práctica está liberada en su totalidad. Ajá, Nosotros tenemos un inconveniente muy particular en sí con todas las afecciones respiratorias y virosis, que es el tema de la aerolización que generamos con nuestros instrumentos, puntualmente con la turbina, ¿no? sí, Esta aerolización genera un spray, ¿sí?, que se mantiene en el ambiente y después decanta sobre la superficie, bueno, teniendo los patógenos expuestos en todas las superficies que después obviamente debemos aseptizar y desinfectar. Eh, Hay diversos estudios que hablan acerca del tiempo de permanencia en el aire del virus, particularmente en el caso nuestro, en el protocolo establecido por el COE fija una franja horaria de 3 horas de espera entre paciente y paciente para las prácticas que implican aerolización y 1 hora en otras prácticas. Eh, Todo esto del COVID es bastante nuevo, no hay muchos estudios. Hemos estado hablando con la gente de la facultad que estuvo colaborando con la elaboración de las recomendaciones. No hemos encontrado evidencia suficiente para aseverar que el tiempo de espera sea de 3 horas, pero claramente nos lleva entre media hora y 1 hora a condicionar un consultorio a cero, a diferencia de lo que se hacía antes, ¿no? claro. Aparte de que hay que educar al paciente en la sala de espera, instruirlo en dónde tiene que dejar los objetos, que en lo posible que no toque superficies, que no venga acompañado, y una serie de requisitos previos a la vestimenta para entrar a lo que consideramos zona limpia, ¿no es cierto?, que sería el consultorio, que prácticamente hoy se está manejando con el nivel de un quirófano. Eh, y esos protocolos, bueno, vinieron probablemente para quedarse. El avance de la enfermedad es bastante incierto. Nosotros vemos que el dinamismo es dispar en distintos países, inclusive en diferentes regiones de la provincia de Córdoba también se ha manifestado de manera diferente. Por lo tanto, estos protocolos, entiendo, se van a seguir revisando, se van a seguir adaptando. Si bien está limitada la actividad en toda la provincia, hoy tenemos un sector de la provincia que ha vuelto a fase 1 y ahí tendremos que revisar si fase 1 implica que todas las actividades habilitadas vuelvan a fase 1
o si van a continuar con su actividad. Hemos visto que se han habilitado los centros comerciales también, que era una actividad bastante resistente, pero teníamos la actividad comercial en el centro de Córdoba, por ejemplo, habilitada. Bueno, hay cierta coordinación, porque no puedo hablar de descoordinación porque el COE está trabajando excelentemente bien a mi juicio, pero hay cierta coordinación que a veces es un poco lenta. ¿Cómo? Una cosa de comunicación, digo, puede ser que por ahí haya alguna... Sí, bueno, qué sé yo, que a veces son normales en cualquier nivel de organización y más con esta pandemia, ¿no? sí, la información es muy dinámica, entonces lo que se publica hoy probablemente mañana cambie. Claro. Y lo que hemos estado notando en el último tiempo es que toda la comunicación digital, Facebook, Instagram y demás, genera una comunicación muy rápida, inclusive los profesionales ya estamos reticentes a la lectura. Entonces de repente aparece un protocolo de 14 hojas en el cual puede suscitarse alguna modificación en el corto plazo y uno no lo actualiza o no lo relee. Por eso desde el colegio hemos venido trabajando con comunicados permanentes ante cualquier tipo de actualización de información y bueno, de esa manera, a través del boletín digital, la página web y el resto de los medios, mantener informado a todos los colegas, ¿no? Pero bueno, el dinamismo realmente es grande, esta pandemia creo que nos sorprendió a todos, nos dio un tiempo suficiente para preparar las áreas críticas, sobre todo, y bueno, estamos a la espera de ese pico que esperemos jamás llegue para Córdoba, para el país. Realmente. Yo creo que es el deseo de todos. Ojalá que eso no suceda y bueno, hayamos quedado como unos exagerados en las medidas, pero no por soberbios, ¿no? Yo creo que ese es el tema. Realmente Sí, José, bueno, antes de despedirte, ¿tienen algún contacto con la legislatura? ¿Están trabajando con algunos legisladores sobre el tema este del arancelamiento? No, con el tema del arancelamiento se ha frenado mucho toda esta cuestión, porque como te explicaba, la idea fue avanzar con FEPUC, la idea era retomar esto en febrero, la verdad que en marzo nos sorprendió con toda esta cuestión de la pandemia, y bueno, creemos que es un año, lamentablemente desde ese punto de vista, que va a estar perdido probablemente para el área legislativa, pero sí retomar el trabajo con el Consejo Médico y el resto de los colegios profesionales, porque bueno, en definitiva, la marcha del 25 y la posterior convocatoria del Consejo Médico en su casa para una conferencia de prensa marcó problemas comunes a todas las profesiones de la salud y es muy probable que debamos avanzar en un eje conjunto reclamando básicamente lo que es el orden público y después, bueno, poder tener alguna potestad arancelaria con normas claras, sobre todo en lo que son sistemas de orden prepago, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. Bueno, José, la verdad que ha sido un gusto tenerte con nosotros. Este video nosotros lo subimos a YouTube, así que después te lo vamos a pasar a vos personalmente. Un orgullo de que haya gente joven dedicada a una actividad que a veces es una actividad que es sacrificada y a veces no tiene todos los frutos que uno pretende, ¿no? Pero si no existe gente como vos, verdaderamente no hay crecimiento de ninguna profesión. Así que eso tiene un valor incalculable, sabelo, por vos y por tus hijos. Yo, Leandro, quiero agradecerte tus palabras. Realmente uno tiene que reconocer de que no todos son aciertos, a lo mejor uno comete más errores que aciertos, pero bueno, yo creo que también hay que generar un cambio de imagen en las instituciones. Las instituciones tienen que ser respetadas, tienen que ser respetados los dirigentes. Quien quiera arrimarse tiene que tener la puerta abierta para poder aportar lo suyo y sobre todo hay que restablecer un diálogo con la clase política, porque nosotros estuvimos hablando mucho de la profesión, pero nuestra preocupación es la calidad que le estamos brindando a los pacientes. Y claramente cuando hay una marcada diferencia entre lo que son los aranceles sugeridos y lo que realmente el sistema está pagando, lamentablemente muchos resignan en calidad. Y de esa manera no vamos a llegar a tener nunca una población realmente sana, no vamos a llegar nunca a pensar en lo que es la prevención, porque en la facultad se habla mucho de prevención, pero en la práctica es poco lo que se hace. Y en ese sentido yo creo que debemos generar un cambio de paradigma. Insisto, quizás el contexto de la pandemia permita hacernos abrir los ojos, no vamos a generar grandes cambios, pero sí de ahora en adelante poder hacer un aporte extra que normalmente hacíamos en la profesión. Bueno, excelente.
Muy bien, muchísimas gracias por tu No, atención. por favor. Gracias a Seguimos. usted, un saludo a Diego por el espacio y la convocatoria también. Bueno, muchas gracias. Saludos.